cuando mi propio hijo me escupió en la cara y me dijo: «Mamá, eres una basura humana». Supe que algo dentro de mí había muerto para siempre. Pero también supe que algo nuevo estaba naciendo. Cuando mis hijos me dejaron sola en aquel centro comercial, abandonada como si fuera un objeto inservible, yo sabía que era hora de descubrir quién era realmente. Habían pasado 23 años desde que me convertí en madre por primera vez. 23 años en los que me había perdido completamente a mí misma, tratando de ser la madre perfecta que nunca fui. Ahora, mientras escribo estas líneas, puedo ver claramente lo que entonces no podía. Que aquel momento de humillación absoluta fue el regalo más grande que mis hijos me dieron sin saberlo. Me regalaron mi libertad. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta aquel momento. Siempre fui una mujer inteligente. Lo sé porque mi padre me lo repetía desde pequeña. «Mija, tienes un cerebro brillante». Pero recuerda que una mujer inteligente sabe cuándo mostrar su fuerza y cuándo guardarla. ¡Qué ironía! Guardé mi fuerza durante tanto tiempo que casi olvido que la tenía. Cuando me casé y llegaron mis hijos, Diego, mi primogénito, y después Sofía, pensé que finalmente había encontrado mi propósito. Creí que ser madre era suficiente para llenar todos los vacíos de mi alma. ¡Qué equivocada estaba! Yo achacaba que esconder quién era realmente haría que me amaran por lo que soy por dentro. ¡Qué tonta fui! Durante años fui la madre que decía sí a todo, la esposa que nunca protestaba, la mujer que se hacía invisible para que otros brillaran. El día que Diego me humilló frente a sus amigos, diciéndome que odiaba vivir conmigo, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón lo que se rompió, fueron las cadenas que yo misma me había puesto. Ahora veo que los signos estaban ahí desde el principio. Cada vez que limpiaba sus habitaciones sin que me lo pidieran, cada vez que cocinaba sus comidas favoritas sin recibir ni las gracias, cada vez que trabajaba horas extra para comprarles lo que querían. Yo creía que estaba demostrando amor, pero en realidad les estaba enseñando que yo no tenía valor. Esa noche, después de que Diego me dejara plantada en el centro comercial, caminé durante horas bajo la lluvia. Y por primera vez en décadas, no lloré. Sonreí, porque finalmente entendí que no era debilidad lo que había sentido todos esos años. Era una estrategia de supervivencia que ya no necesitaba. Pero yo aún no sabía lo peor que estaba por venir. Mi padre tenía razón sobre mi inteligencia, pero se te equivocó completamente sobre cuándo usarla. A los 18 años, recién graduada de bachillerato con honores, tenía el mundo en mis manos. Las universidades me ofrecían becas. Los profesores hablaban de mi futuro prometedor en ingeniería. Pero entonces apareció Roberto. Roberto era 5 años mayor, trabajaba en construcción y tenía esa sonrisa que derretía cualquier resistencia. Mis padres lo odiaban desde el primer día. Esa muchacha va a desperdiciar su talento por un hombre que ni siquiera terminó la preparatoria. Escuché que le decía mi madre a mi tía. Tenían razón, pero yo estaba ciega de amor. Cuando quedé embarazada de Diego a los 19, mi mundo cambió radicalmente. Roberto se puso contento. Dijo que siempre había querido una familia. Yo abandoné mis sueños universitarios sin pensarlo 2 veces. Los bebés necesitan a su madre. Me repetía mientras veía cómo mis amigas se iban a estudiar lejos. Diego nació un martes lluvioso de noviembre. Cuando lo sostuve por primera vez, juré que sería la mejor madre del mundo. Le prometí en silencio que nunca le faltaría nada, que tendría todo el amor que yo pudiera darle. Qué irónico resulta ahora recordar esas promesas. Los primeros años fueron agotadores, pero hermosos. Diego era un bebé demandante.
Lloraba mucho. Apenas dormía. Roberto trabajaba turnos largos, así que yo me quedaba sola con el niño la mayoría del tiempo. Dejé de arreglarme, dejé de leer, dejé de hacer todo lo que me gustaba. Mi identidad se redujo a una sola palabra: mamá. Cuando Diego cumplió 3 años, llegó Sofía. Esta vez el embarazo fue más difícil, pero yo estaba emocionada de darle un hermanito a mi hijo. Roberto parecía menos entusiasmado. 2 bocas que alimentar, murmuró cuando le conté la noticia. Sofía era completamente diferente a Diego. Tranquila, sonriente, fácil de complacer. Pensé que finalmente tendría una relación especial con ella, que ella sería mi compañera, mi pequeña amiga. ¿Cómo me equivoqué también en eso? Con 2 niños pequeños, mi vida se convirtió en una rutina mecánica. Despertar, preparar desayunos, cambiar pañales, lavar ropa, cocinar, limpiar, dormir pocas horas y repetir. Roberto llegaba cansado del trabajo y se quejaba si los niños hacían ruido. «Contrólate a tus hijos», me decía, como si fueran solo míos. Poco a poco, comencé a sentirme invisible en mi propia casa. Los niños me necesitaban para todo, pero era una necesidad utilitaria. Yo era la que resolvía problemas, la que limpiaba desastres, la que daba abrazos cuando se lastimaban. Pero no recuerdo un solo momento en que alguno de ellos me dijera «Gracias, mamá» o «Te quiero». Mi autoestima se desplomaba día tras día. Me veía en el espejo y ya no reconocías a la joven brillante que había sido. Mis sueños parecían tan lejanos que a veces dudaba de si habían sido reales alguna vez. Roberto empezó a tratarme como a una empleada doméstica. Sus demandas eran constantes. La comida está fría, ¿por qué no has lavado mi camisa? Swing, estos niños están muy malcriados. Nunca un cumplido, nunca un reconocimiento por todo lo que hacía. Los niños crecían observando esta dinámica. Diego, especialmente, comenzó a imitar la actitud de su padre hacia mí. A los 5 años ya me hablaba con el mismo tono despectivo que usaba Roberto. Yo justificaba todo. «Es solo una etapa», me decía. «Cuando crezcan, entenderán todo lo que sacrifiqué por ellos». Me aferraba casi a la fantasía de que algún día me valorarían. Pero mientras tanto, algo dentro de mí se iba apagando lentamente, sin que yo me diera cuenta de que estaba muriendo por dentro. Y entonces llegó el día que cambiaría todo para siempre. El primer episodio que debería pues haberme alertado ocurrió cuando Diego tenía 8 años. Había preparado su almuerzo favorito: sándwiches de jamón con queso derretido, cortados en triángulos como a él le gustaba, y lo puse en su lonchera junto con una nota que decía: «Que tengas un día maravilloso, mi amor». Cuando regresó del colegio, encontré la nota arrugada en el suelo de su habitación. Los sándwiches habían sido tirados a la basura, intactos. Cuando le pregunté por qué, me miró con fastidio y respondió: «Mamá, ya no soy un bebé. Deja de hacer esas cosas raras». Mi corazón se estrujó, pero me dije a mí misma que tenía razón. Estaba creciendo, volviéndose independiente. Era normal. Qué ciega estaba. Sofía, por su parte, desarrolló una estrategia diferente, pero igualmente hiriente. Comenzó a ignorarme completamente. Cuando le hacía alguna pregunta, actuaba como si no existiera. Si le ofrecía ayuda con la tarea, suspiraba dramáticamente y decía: «Ya la hizo papá», aunque Roberto jamás se acercaba allí a revisar deberes escolares. Las mentiras comenzaron cuando Diego entró a la secundaria. Pequeñas al principio. «Sí, mamá, ya hice la tarea», cuando claramente no era cierto. «No, mamá, no necesito dinero para la excursión». Y después aparecía la nota de la escuela pidiendo el pago urgente. Yo cubría sus mentiras sin darme cuenta. Hacía su tarea cuando él se quedaba dormido. Pagaba las multas de la biblioteca por libros que nunca devolvía.
Inventaba excusas para sus maestros cuando faltaba a clases. Roberto alimentaba esta dinámica constantemente. Cuando los niños se quejaban de algo, la comida, la ropa, cualquier cosa, él siempre tomaba su lado. «Tu mamá debería tener más cuidado», decía frente a ellos. «Tu mamá no se organiza bien», repetía cada vez que algo salía mal. Gradualmente me convertí en el chivo expiatorio de la familia. Si llovía el día del picnic, era mi culpa por no revisar el clima. Si se acababa la leche, era mi culpa por no hacer las compras a tiempo. Si los niños llegaban tarde al colegio, era mi culpa por no despertarlos más temprano. Diego desarrolló un talento especial para humillarme en público. En el supermercado gritaba: «Mamá, no traigas esa marca barata», frente a otros compradores. En reuniones familiares comentaba: «Mi mamá no sabe cocinar bien, por eso pedimos pizza siempre». Sofía perfeccionó el arte del desprecio silencioso. Sus ojos se llenaban de vergüenza cuando me veía llegar a recogerla del colegio. Caminaba varios metros detrás de mí, como si no me conociera. Sus amigas me miraban con lástima, y yo fingía no notarlo. Los cumpleaños se volvieron especialmente dolorosos. Organizaba fiestas elaboradas, horneaba pasteles desde cero, decoraba la casa durante horas. Los niños disfrutaban con sus amigos, pero cuando llegaba el momento de soplar las velas, sus deseos nunca incluían palabras de agradecimiento hacia mí. La gota que colmó el vaso de mi paciencia llegó un día cuando Diego tenía 15 años. Había trabajado turnos dobles durante una semana para comprarle los zapatos deportivos que tanto quería, los mismos que costaban más de lo que ganaba en 3 días. Cuando se los entregué, los miró con desdén y dijo: «Ma, estos ya no están de moda. Mis amigos se van a burlar de mí». No solo no los usó nunca, sino que después descubrí que los había vendido para comprarse videojuegos. Roberto, lejos de apoyarme, me culpó por no saber qué comprar. Los niños aprendieron que podían tratarme como quisieran porque nunca habría consecuencias reales. Yo seguía justificando todo. «Son adolescentes», me repetía. «Están pasando por cambios hormonales. Cuando sean adultos, valorarán lo que hice por ellos». Me aferraba a estas excusas como a salvavidas en un mar de humillaciones. Pero en el fondo, muy en el fondo, comenzaba a crecer una semilla de resentimiento que yo no quería reconocer. Una voz pequeña que susurraba: «Esto no está bien. Tú no mereces esto». Sin embargo, seguí ignorando esa voz durante años más, hasta que se volvió imposible de silenciar. Roberto cambió mucho después de los primeros años de matrimonio. El hombre dulce que me enamoró se transformó en alguien que apenas reconocía. Su transformación fue gradual, tan sutil que no me di cuenta de cuándo exactamente comenzó a verme como su subordinada en lugar de su compañera. Las primeras señales aparecieron cuando Diego empezó a caminar. Roberto llegaba del trabajo esperando encontrar la casa perfecta. Piso reluciente, cena lista, niños bañados y silenciosos. Si algo no cumplía sus expectativas, su rostro se endurecía y el ambiente se volvía tenso durante horas. «Carmen, ¿qué hiciste todo el día?», Drenia preguntaba cuando veía un juguete fuera de lugar. Yo trataba de explicarle que cuidar a un niño pequeño era agotador, que limpiar era inútil, cuando él exploraba cada rincón de la casa. Pero Roberto solo veía el desorden final, nunca el esfuerzo constante. Sus comentarios se volvieron cada vez más crueles. Mi madre mantenía la casa impecable y tenía 5 hijos, decía comparándome constantemente con su difunta madre. Las mujeres de antes sabían ser esposas de verdad, agregaba mientras yo servía la cena que había tardado 2 horas en preparar.
Roberto desarrolló la costumbre de corregirme delante de los niños. Si yo les decía que era hora de bañarse, él intervenía. Su madre no sabe organizar horarios. Primero terminen de jugar. Si yo establecía una regla, él la anulaba públicamente. No hagan caso a su madre. Ella exagera con todo. Los niños absorbían cada una de estas interacciones como esponjas. Aprendieron rápidamente que papá tenía la autoridad real en casa, mientras que mamá era solo la encargada de tareas domésticas sin poder de decisión. Las discusiones matrimoniales se convirtieron en monólogos donde Roberto me enumeraba mis defectos. Eres demasiado blanda con los niños. No sabes administrar el dinero. Siempre encuentras excusas para no hacer las cosas bien. Yo escuchaba en silencio, creyendo que tenía razón en todo. Roberto comenzó a tomar decisiones importantes sin consultarme. Cambió de trabajo sin avisarme. Compró un auto usado sin que yo lo supiera. Planeó vacaciones familiares sin preguntarme mi opinión. Cuando protestaba me decía: «Yo soy quien trae el dinero a esta casa. Yo decido cómo se gasta». La intimidad desapareció completamente de nuestro matrimonio. Roberto solo se acercaba a mí cuando tenía necesidades físicas y después actuaba como si nada hubiera pasado. No había conversaciones románticas, ni caricias espontáneas, ni momentos de conexión emocional. Los fines de semana, él se iba con sus amigos mientras yo me quedaba con los niños. «Necesito relajarme del estrés del trabajo», justificaba. Cuando yo sugería que también necesitaba descanso, se burlaba. «¿Descanso de qué? Tú te quedas en casa todo el día». Roberto saboteaba cualquier intento mío de tener vida social. Si alguna amiga me invitaba a salir, él ponía 1000 obstáculos. ¿Quién va a cuidar a los niños? Swing. No tenemos dinero para niñeras. Esas mujeres solo te llenan la cabeza de ideas raras. Gradualmente, me aislé por completo. Perdí contacto con mis amigas. Dejé de hablar con mi familia regularmente. Abandoné cualquier actividad que me diera placer personal. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de la casa y a las necesidades de otros. Roberto también controlaba las finanzas familiares con puño de hierro. Me daba una cantidad específica para gastos domésticos y exigía recibos de cada compra. Si me quedaba dinero, tenía que devolvérselo. Si necesitaba más, tenía que justificar cada centavo extra. Los niños presenciaban todas estas dinámicas y las normalizaron completamente. Para ellos, era natural que papá fuera respetado y obedecido incondicionalmente, mientras que mamá fuera cuestionada y menospreciada constantemente. Diego comenzó a imitarlo exactamente. Me hablaba con el mismo tono condescendiente. Me hacía las mismas preguntas despectivas. «Mamá, ¿por qué no sabes hacer esto?» Drenia: «Mamá, papá lo haría mejor». Sofía aprendió que ser mujer significaba ser invisible y servicial. Me observaba cocinar, limpiar y obedecer sin protestar. Y asumió que ese sería también su destino cuando creciera. Yo había perdido por completo mi voz en mi propia familia. Mis opiniones no importaban. Mis sentimientos eran irrelevantes. Mis necesidades inexistentes. Pero el universo tiene formas extrañas de despertar a las personas que han dormido demasiado tiempo. Cuando Diego cumplió 16 y Sofía 14, decidí buscar trabajo de medio tiempo. No por realización personal. Esa idea había muerto hacía años, sino porque las necesidades económicas de la familia crecían exponencialmente. Los adolescentes necesitaban ropa de marca, tecnología, actividades extracurriculares que costaban una fortuna. Conseguí empleo en una oficina contable, 4 horas por las mañanas. Mi jefe, el señor Martínez, era un hombre mayor que valoraba la puntualidad y la eficiencia. Por primera vez en décadas, alguien reconocía mi trabajo. «Carmen, excelente informe».
me decía ocasionalmente. Esas simples palabras me llenaban de una felicidad que no recordaba haber sentido. Pero en casa, mi nuevo empleo se convirtió en otra fuente de conflictos. Roberto se quejaba porque ahora tenía que levantarse más temprano para llevar a los niños al colegio. Deberías haber pensado en eso antes de buscar trabajo, gruñía mientras se vestía de mala gana. Los niños tampoco apreciaban el cambio. Diego se molestaba porque ya no encontraba su uniforme planchado todas las mañanas. «Mamá, antes eras más organizada», protestaba. Sofía se quejaba porque el desayuno ya no era elaborado como antes. «Mis amigas siempre tienen panqueques caseros», suspiraba teatralmente. Trabajar significó multiplicar mis responsabilidades en lugar de redistribuirlas. Seguía siendo responsable de todas las tareas domésticas, pero ahora tenía que hacerlas en menos tiempo. Me levantaba a las 5 de la mañana para adelantar quehaceres antes de ir a la oficina, y regresaba corriendo para preparar almuerzo y seguir con la rutina diaria. Mi primer sueldo fue enteramente destinado a comprar útiles escolares y ropa para Diego y Sofía. No compré nada para mí, ni siquiera un par de zapatos que necesitaba desesperadamente. Cuando Roberto vio que no había sobrado dinero, comentó sarcásticamente: «¿Para qué trabajas entonces? Solo creas más gastos en gasolina y comidas fuera». Los siguientes meses establecí una rutina agotadora. Trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana compensaba todas las tareas domésticas que se habían acumulado. Lavaba montañas de ropa, limpiaba la casa de arriba abajo, cocinaba porciones grandes para la semana siguiente. Diego y Sofía desarrollaron expectativas aún más altas sobre mi disponibilidad. Si necesitaban algo para el colegio, esperaban que yo lo solucionara inmediatamente, sin importar si estaba en el trabajo. Recibía llamadas constantes. «Mamá, necesito que traigas mi proyecto». «Mamá, olvide el dinero del almuerzo». Roberto nunca me sustituyó en ninguna responsabilidad familiar. Si los niños lo llamaban pidiendo algo, él respondía: «Llamen a su madre, ella se encarga de esas cosas». Incluso cuando yo estaba trabajando, seguía siendo la única responsable de resolver todos los problemas domésticos. Mis compañeras de trabajo comenzaron a notar mi agotamiento constante. «Carmen, te ves muy cansada», me decía Lucía, la secretaria. Yo sonreía y respondía que estaba bien, pero la verdad era que apenas dormía 4 horas por noche. Empecé a trabajar horas extras cuando la empresa lo ofrecía. No por ambición profesional, sino porque necesitaba el dinero adicional para cubrir los gastos crecientes de mis hijos. Diego quería una guitarra eléctrica. Sofía necesitaba un vestido para su graduación de secundaria. Cada peso extra que ganaba desaparecía inmediatamente en necesidades familiares. Nunca hubo dinero para mí, ni para ropa nueva, ni para cortes de cabello, ni para pequeños caprichos que pudieran hacerme feliz. Mi aspecto físico se deterioró notablemente. Usaba la misma ropa hasta que literalmente se deshacía. Los sacrificios se volvieron cada vez más extremos. Dejé de almorzar en la oficina para ahorrar dinero. Llevaba sándwiches simples, mientras mis compañeras compraban comida caliente. Caminaba largas distancias para evitar gastos de transporte, incluso bajo lluvia o sol intenso. Cuando Diego se graduó de preparatoria, organicé una fiesta que costó 3 meses de mi sueldo. Contraté servicio de banquetes, decoración profesional, música en vivo. Quería que se sintiera orgulloso, que sus amigos vieran que su familia lo valoraba. Durante la celebración escuché a Diego platicando con sus amigos. «Mi papá trabaja muy duro para darnos todo esto», decía señalando la decoración. Ni una sola vez mencionó mi trabajo o mis sacrificios. Para él,
yo era invisible incluso en los momentos que había creado especialmente para él. Esa noche, mientras limpiaba los restos de la fiesta sola, Roberto y los niños se habían ido a dormir. Me senté entre los platos sucios y lloré en silencio. No de tristeza, sino de una extraña revelación. Había dedicado mi vida entera a personas que no me veían como un ser humano completo. Pero aún no estaba lista para actuar según esa revelación. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro sábado. Me levanté temprano para preparar el desayuno especial que Diego había pedido. Huevos benedictinos con pan tostado artesanal. Había madrugado para ir al mercado y comprar los ingredientes más frescos, gastando dinero que necesitaba para otras cosas. Diego tenía 19 años y había invitado a 3 amigos a casa para estudiar. Al menos eso me había dicho. Cuando llegaron, se instalaron en la sala con videojuegos en lugar de libros. Yo no dije nada, como siempre. Preparé bocadillos gourmet, limonada casera y mantuve la cocina abierta por si necesitaban algo más. Quería que sus amigos vieran que Diego tenía una madre atenta y cariñosa. Todo se desmoronó cuando derramé accidentalmente un vaso de limonada en la mesa donde tenían sus controles de juego. Fue un accidente tonto. Tropecé con una alfombra que estaba mal colocada. Pero la reacción de Diego fue desproporcionalmente violenta. «Mamá, eres una estúpida», gritó poniéndose de pie bruscamente. «Siempre arruinas todo con tu torpeza». Sus amigos se quedaron callados, observando la escena. Yo me agaché inmediatamente para limpiar el líquido, disculpándome repetidamente. Pero Diego no había terminado. «Estoy harto de vivir contigo», continuó gritando. «Eres la peor madre del mundo. Todo lo que haces está mal. Odio que seas mi madre». Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Pero lo que más me devastó fue ver las caras de sus amigos. Algunos parecían incómodos, pero otros sonreían con diversión, como si estuvieran presenciando un espectáculo entretenido. «Diego, por favor, cálmate», susurré, tratando de no hacer más escándalo. «Fue un accidente. No me digas que me calme», rugió. «Tú no tienes derecho a decirme nada. Eres una fracasada que no sirve para nada». Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Me empujó con fuerza, haciéndome caer sobre los vidrios rotos del vaso. Sentí cómo los fragmentos se clavaban en mis palmas, viendo mi sangre mezclarse con la limonada derramada. «Mira lo que hiciste ahora», gritó como si fuera culpa mía. «Siempre causas problemas. Largo de aquí». Me levanté temblorosa, con las manos sangrando, y salí de la sala. Desde la cocina escuché las risas de algunos de sus amigos y la voz de Diego. «Disculpen por el drama, muchachos. Mi madre es así, súper dramática y patética». Roberto había presenciado todo desde las escaleras. Esperaba que me defendiera, que dijera algo a nuestro hijo sobre el respeto. En lugar de eso, bajó y le dijo a Diego: «Hijo, la próxima vez, trata de no gritar tanto. Los vecinos van a pensar que somos una familia problemática». Ni una palabra de reproche por la violencia, ni una pregunta sobre mis heridas. Solo preocupación por las apariencias. Sofía también había escuchado todo desde su habitación. Cuando bajó y vio mis manos vendadas, comentó con indiferencia: «Mamá, ¿podrías hacer más silencio? Estoy hablando por teléfono con mis amigas». Esa noche, después de que los amigos se fueran, Diego actuó como si nada hubiera pasado. Bajó a la cocina esperando que le sirviera la cena como siempre. Cuando vio que no había cocinado nada, se molestó nuevamente. «¿Y mi comida? Ahora vas a castigarme por defenderte de tu propia torpeza». Algo dentro de mí se quebró definitivamente en ese momento. No mi corazón, esa parte ya estaba rota hacía tiempo, sino mi última esperanza de que mis hijos fueran diferentes,
de que el amor incondicional que les había dado durante décadas significara algo para ellos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando las vendas en mis manos, recordando cada humillación, cada desprecio, cada momento en que había justificado su comportamiento. 19 años de sacrificios, y este era el resultado. Un hijo que me odiaba públicamente y una familia que consideraba normal su violencia hacia mí. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la misma Carmen, que absorbía abusos esperando que algún día me valoraran. Había llegado el momento de descubrir quién era realmente, cuando dejara de ser la madre sumisa que había creado para complacer a otros. La transformación estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. El lunes después de la humillación, llegué temprano a la oficina con un propósito completamente nuevo. Por primera vez en años, mi mente estaba cristalina. El señor Martínez notó inmediatamente el cambio en mi actitud. «Carmen, te ves diferente hoy», comentó mientras revisaba unos documentos. «Más determinada». Tenía razón. La mujer que había llorado en silencio durante décadas había desaparecido esa madrugada. En su lugar, había nacido alguien que ya no estaba dispuesta a ser pisoteada. Mi primera decisión fue abrir una cuenta bancaria secreta. Hasta entonces, todo mi dinero iba directo a los gastos familiares. Ahora, comenzaría a guardar una porción de cada sueldo sin que nadie lo supiera. No para comprar caprichos, sino para construir mi independencia. Durante el almuerzo, en lugar de comer mi sándwich habitual, fui a un café internet cercano. Necesitaba investigar algo que llevaba meses sospechando: las finanzas reales de mi familia. Roberto siempre decía que no teníamos dinero suficiente, pero sus gastos personales parecían contradecir esa versión. Con la habilidad que había desarrollado en mi trabajo contable, comencé a rastrear información. Descubrí que Roberto tenía una tarjeta de crédito que yo desconocía, con gastos regulares en restaurantes caros, bares y tiendas de electrónicos. Mientras me negaba dinero para necesidades básicas, él se daba lujos constantemente. Esa revelación fue como recibir una bofetada de realidad. No éramos una familia con problemas económicos. Éramos una familia donde yo era excluida de los beneficios económicos que mi propio trabajo ayudaba a generar. Decidí contratar a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando antes de tomar decisiones definitivas. María Elena, una mujer mayor que trabajaba en casos de divorcios, me recibió en su oficina modesta pero profesional. «Señora Carmen, en 30 años de experiencia, he visto muchos casos como el suyo», me dijo después de escuchar mi historia. «Lo que usted describe no es solo maltrato psicológico, es explotación económica sistemática». Le entregué toda la información que había recopilado. Números de cuentas, fechas de gastos sospechosos, fotografías de compras que Roberto negaba haber hecho. María Elena tomó notas detalladas y prometió tener un informe completo en 2 semanas. Mientras tanto, comencé a documentar secretamente todo lo que ocurría en casa. Grabé conversaciones donde Roberto me humillaba. Tomé fotografías de mis pertenencias dañadas por Diego y Sofía. Anoté cada episodio de maltrato en un cuaderno que escondía en mi oficina. Mi comportamiento en casa no cambió externamente. Seguí cocinando, limpiando, sirviendo como siempre. Pero internamente, todo era diferente. Ya no absorbía sus insultos con dolor. Los observaba con la frialdad de quien recopila evidencias. Diego y Sofía notaron algo extraño en mi actitud, aunque no podían identificar exactamente qué. Sofía me preguntó una tarde: «Mamá, ¿por qué me miras tan raro últimamente?».
No te miro raro, hija, respondí con calma. Solo te estoy conociendo realmente. Roberto también percibió el cambio. Sus intentos de provocarme no generaban las reacciones emocionales de siempre. Cuando me gritaba, yo respondía con monosílabos. Cuando me criticaba, asentía sin defenderme ni llorar. ¿Qué te pasa, Carmen? Últimamente pareces un robot, me dijo una noche. Estoy cansada, Roberto. Solo eso. Pero la verdad era mucho más compleja. No estaba cansada. Estaba despertando. Cada día que pasaba, veía con mayor claridad la dinámica tóxica que había normalizado durante tantos años. María Elena me llamó antes del plazo acordado. Su voz sonaba cargada de indignación cuando me pidió que fuera a su oficina inmediatamente. Carmen, lo que encontré supera todo lo que imaginé, me dijo mostrándome una carpeta gruesa. Su esposo no solo tiene gastos ocultos, tiene una cuenta de ahorros con una cantidad considerable de dinero que ha estado acumulando sin su conocimiento. Las cifras me dejaron sin aliento. Roberto había estado guardando dinero durante años, money que provenía parcialmente de mi trabajo, mientras me hacía creer que vivíamos con estrechez económica. Pero eso no es todo, continuó María Elena. Sus hijos también están involucrados en actividades que usted debería conocer. Lo que descubrí sobre Diego y Sofía esa tarde cambió para siempre la forma en que los veía. Ya no eran mis bebés malcriados. Eran cómplices activos en mi explotación. La guerra estaba declarada. Aunque ellos aún no lo sabían, las revelaciones de María Elena fueron devastadoras, pero también liberadoras. Finalmente tenía evidencias concretas de lo que intuía desde hacía meses. Roberto no solo me engañaba económicamente, había construido un sistema completo de manipulación financiera donde yo era la única que aportaba sin recibir beneficios. Diego había estado vendiendo cosas de la casa sin mi conocimiento. Los electrodomésticos pequeños que se descomponían, las herramientas que se perdían, incluso algunas de mis joyas que creía haber extraviado. Todo había sido vendido para financiar sus gastos personales. Sofía, por su parte, había desarrollado una red de mentiras sofisticadas. Inventaba gastos escolares ficticios, falsificaba notas de la institución pidiendo dinero para actividades inexistentes, y después usaba ese dinero para comprarse ropa y cosméticos que escondía en casa de sus amigas. Esa noche observé a mi familia con ojos completamente nuevos durante la cena. Roberto comía tranquilamente el guisado que había tardado 2 horas en preparar, quejándose de que tenía demasiada sal. Diego revisaba su teléfono ignorando completamente mi presencia. Sofía jugaba con la comida mientras planeaba en voz alta una salida costosa con sus amigas. Ninguno de ellos imaginaba que yo conocía sus secretos. Esa ignorancia me daba una ventaja estratégica que pensaba explotar completamente. Aumenté mis horas de trabajo gradualmente. Le dije a mi jefe que necesitaba ingresos adicionales por problemas familiares, lo cual era técnicamente cierto. El señor Martínez aceptó darme responsabilidades extra y un mejor salario. Cada peso adicional que ganaba iba directo a mi cuenta secreta. Dejé de comprar cosas innecesarias para la casa. Reducí gastos en comida gourmet que solo ellos disfrutaban. Eliminé todos los caprichos que solía darles, sin que lo apreciaran. Roberto notó la disminución en la calidad de las comidas. Carmen, ¿por qué últimamente comes tan simple? Component placement, preguntó una tarde frente a un plato de arroz con pollo básico. Para ahorrar dinero, respondí sin elaborar más. No mentía, solo no especificaba para qué estaba ahorrando. Paralelamente, comencé a recuperar partes de mí misma que había abandonado hacía décadas. Compré ropa nueva con mi dinero secreto, pequeñas piezas que guardaba en mi oficina para cambiarme después del trabajo.
Por primera vez en años, me miré en espejos públicos y me gustó lo que veía. Empecé a socializar con mis compañeras de trabajo. Lucía me invitó a almorzar varias veces y gradualmente me fui abriendo sobre mi situación familiar. Ella había pasado por un divorcio difícil años atrás y me daba consejos valiosos. Carmen, lo más importante es tener tu propia estabilidad económica antes de tomar decisiones drásticas. Me aconsejó. Sin independencia financiera, cualquier plan de escape es vulnerable. Seguí documentando meticulosamente cada abuso, cada humillación, cada episodio de manipulación. Mi cuaderno se convirtió en un registro detallado de años de maltrato psicológico que había normalizado por tanto tiempo. María Elena me ayudó a que tras entender mis derechos legales. Según las leyes del país, tenía derecho a la mitad de los bienes matrimoniales, incluyendo la casa y las cuentas de ahorro que Roberto había estado ocultando. Además, me explicó, sus hijos son mayores de edad. No hay obligación de mantenerlos si deciden irse con su padre después del divorcio. Esa perspectiva me liberó de una culpa que ni siquiera sabía que cargaba. Había asumido que separarte significaba abandonar a mis hijos, pero ellos ya habían abandonado emocionalmente la relación conmigo hacía años. Comencé a buscar apartamentos pequeños en zonas seguras de la ciudad. No necesitaba mucho espacio, solo un lugar donde pudiera ser yo misma sin caminar sobre cáscaras de huevo constantemente. Mi transformación física se aceleró. Perdí peso naturalmente porque el estrés crónico comenzó a disminuir. Mi piel mejoró, mi postura se enderezó, mi mirada recuperó una vitalidad que había perdido hacía décadas. Los cambios fueron tan evidentes que extraños comenzaron a notarlos. En el supermercado el cajero me sonrió y comentó: «Se ve usted muy bien hoy, señora». En el trabajo, clientes regulares preguntaban si me había hecho algo diferente en el cabello. Roberto y los niños, ironíamente, fueron los únicos que no percibieron mi transformación. Estaban tan acostumbrados a ignorarme que no notaban cuando cambiaba delante de sus ojos. Mi cuenta de ahorros creció rápidamente. Tenía suficiente dinero para vivir independientemente durante varios meses, tiempo necesario para estabilizar mi nueva vida. El momento de la confrontación se acercaba, pero antes necesitaba asegurarme de tener todas las cartas en mis manos. Faltaba poco para que descubrieran quién era realmente la mujer que habían subestimado durante tantos años. María Elena me citó en su oficina un jueves por la tarde, con noticias que superarían todas mis expectativas. Sus investigaciones habían desenterrado secretos que ni en mis peores sospechas había imaginado. «Carmen, siéntese», me dijo con seriedad mientras abría una carpeta aún más voluminosa que la anterior. «Lo que voy a mostrarle cambiará completamente su percepción de su familia». La primera revelación fue sobre Diego, mi hijo, que supuestamente estudiaba ingeniería con grandes dificultades económicas. En realidad había abandonado la universidad hace 6 meses. Había estado fingiendo asistir a clases mientras trabajaba en un negocio ilegal de reventa de productos robados. Las fotografías que María Elena me mostró eran irrefutables. Diego en almacenes clandestinos, manipulando mercancías obviamente hurtadas, contando fajos de billetes junto a hombres de aspecto peligroso. «Pero hay más», continuó la investigadora. «Su hijo ha estado usando la dirección de su casa como fachada para este negocio. Técnicamente, usted podría ser considerada cómplice si las autoridades descubren la operación». El terror me invadió. No solo había criado a un delincuente, mi propia reputación legal estaba en riesgo por sus actividades criminales. Sofía tampoco era la estudiante ejemplar que pretendía ser. Había estado involucrada en una red de prostitución juvenil,
vendiendo servicios íntimos a hombres mayores a cambio de dinero y regalos costosos. Las evidencias incluían conversaciones de texto explícitas y fotografías comprometedoras. Su hija menor ha estado utilizando aplicaciones de citas para contactar clientes, explicó María Elena con disgusto evidente. Los ingresos que genera los gasta en drogas y alcohol, además de la ropa cara que usted ha notado. Mi mundo se desplomó completamente. Las 2 personas por las cuales había sacrificado mi vida entera eran estafadores que habían convertido mi hogar en el centro de operaciones de sus actividades ilegales. Pero las revelaciones sobre Roberto fueron aún más devastadoras. Mi esposo tenía una doble vida que incluía un amante de larga duración llamada Patricia, con quien había tenido una hija de 8 años. Esta niña ha estado siendo mantenida con dinero que proviene parcialmente de sus ingresos laborales, me informó María Elena mostrando fotografías de Roberto con una mujer joven y una niña pequeña en parques, restaurantes y centros comerciales. Roberto había estado desviando fondos familiares durante una década para mantener su segunda familia. La cuenta secreta que había descubierto anteriormente era solo una de varias que manejaba para financiar esta doble existencia. Además, agregó la investigadora, su esposo ha estado planeando divorciarse de usted cuando la niña cumpla 10 años. Quiere asegurarse de que usted no tenga derechos legales sobre la propiedad familiar cuando formalice su relación con Patricia. Las evidencias incluían conversaciones grabadas donde Roberto discutía estrategias para dejarme sin recursos económicos después del divorcio. Había consultado abogados, evaluado bienes matrimoniales, incluso investigado formas de culparme legalmente por las actividades delictivas de nuestros hijos. Me quedé en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de la traición. No era solo maltrato psicológico o negligencia emocional. Era una conspiración elaborada para destruirme económica y legalmente. Carmen, me dijo María Elena con gentileza. Sé que esto es abrumador, pero también le da herramientas poderosas para protegerse. Tenía razón. Ahora poseía información suficiente para exponer completamente a mi familia, proteger mis intereses legales y económicos, y liberarme definitivamente de personas que me habían estado explotando sistemáticamente. Esa noche regresé a casa con una calma extraña. Observé a Roberto leyendo el periódico, a Diego jugando videojuegos, a Sofía arreglándose para salir con amigas del colegio. Todos actuando como si fueran personas honestas y respetables. La ironía era perfecta. Ellos creían que me conocían, que era predecible y manipulable. Pero yo ahora los conocía completamente a ellos, y esa información me daba un poder que nunca habían imaginado que pudiera tener. Ya no temía la confrontación que se avecinaba, la esperaba con ansias. Finalmente había llegado el momento de mostrarles quién era realmente Carmen cuando dejaba de fingir debilidad. El sábado que decidí revelarme ante el mundo, me desperté antes del amanecer con una tranquilidad que no había experimentado en décadas. No era nerviosismo lo que sentía, era expectativa pura. Hoy comenzaría oficialmente mi nueva existencia. Me bañé con calma, usando productos de belleza caros que había comprado secretamente durante las últimas semanas. Me maquillé profesionalmente, algo que no hacía desde mi juventud. Elegí un vestido nuevo, elegante pero poderoso, que realzaba la figura que había recuperado naturalmente al liberarme del estrés crónico. Cuando bajé a desayunar, la reacción de mi familia fue instantánea y satisfactoria. Roberto dejó caer su taza de café al verme. Diego levantó la vista de su teléfono por primera vez en meses. Sofía se quedó con la boca abierta. ¿Carmen?
Drenia preguntó Roberto con incredulidad. ¿Por qué estás tan arreglada? Tengo una reunión importante hoy. Respondí sirviéndome café en una taza de porcelana fina que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. ¿Reunión? ¿Un sábado? Drenia insistió Roberto con desconfianza creciente. Sí, Roberto. Una reunión que cambiará nuestras vidas para siempre. Durante el desayuno, actué con una confianza que los desconcertó completamente. No salté a servirles como siempre. Me senté tranquilamente a disfrutar mi comida mientras ellos se las arreglaban solos. «Mamá, ¿me puedes servir más jugo?» «Component placement», pidió Sofía con su tono habitual de exigencia. «Puedes servirte tú misma, cariño. Tienes manos funcionales». Respondí sin levantar la vista de mi plato. La tensión en la cocina se volvió palpable. Mis cambios físicos eran evidentes, pero mi transformación actitudinal los inquietaba aún más. Después del desayuno, subí a mi habitación y saqué una maleta que había preparado días antes. La había llenado cuidadosamente con mis pertenencias más valiosas. Documentos importantes, fotografías familiares de mi infancia, algunas joyas heredadas de mi madre. Cuando Roberto me vio bajando con la maleta, su cara se descompuso. «¿Qué significa esto, Carmen? ¿A dónde vas?» «Me voy a vivir mi vida, Roberto. Algo que debí hacer hace muchos años». «¿Te has vuelto loca? No puedes irte así como así. Somos una familia». La risa que escapó de mis labios fue genuina y liberadora. ¿Familia? ¿Llamas familia a esto? Roberto, yo sé todo. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Todo qué? Todo sobre Patricia. Todo sobre tu hija de 8 años. Todo sobre las cuentas bancarias secretas. Todo sobre tus planes de divorcio. El silencio que siguió fue absolutamente delicioso. Roberto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, incapaz de formular una respuesta coherente. Diego y Sofía y Noah habían aparecido en la sala, atraídos por las voces elevadas. Sus caras mostraban confusión y algo que comenzaba a parecerse al miedo. Y por supuesto, continué dirigiéndome hacia ellos, también sé todo sobre sus actividades extracurriculares. El color desapareció completamente del rostro de Diego. Sofía retrocedió instintivamente, como si hubiera visto un fantasma. «No sé de qué hablas, mamá», tartamudeó Diego, pero su voz temblorosa lo traicionaba. «¿No sabes? ¿No sabes sobre el almacén en la zona industrial? ¿No sabes sobre los productos robados que revendes ahí? ¿No sabes que has puesto en riesgo legal a toda la familia con tus actividades delictivas?» Diego se desplomó en el sofá, derrotado. Sus bravuconadas y arrogancias se evaporaron instantáneamente ante la evidencia de que conocía sus secretos más oscuros. «¿Y tú, Sofía? ¿También pretendes que no sabes de qué hablo?» Mi hija menor comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras de la infancia. Eran lágrimas de terror genuino ante la realización de que su mundo controlado se desmoronaba. «Mamá, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada, querida. Tengo fotografías, conversaciones grabadas, registros bancarios. Tengo evidencias de todo». La transformación era completa. La mujer débil y sumisa que habían conocido durante años había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una persona que conocía su valor, que no temía la soledad, que había recuperado su poder personal. «Ahora escuchen atentamente», dije recogiendo mi bolso, «porque esto es lo que va a pasar». El momento de la justicia había llegado finalmente. Voy a ser muy clara sobre lo que sucederá a partir de este momento. Comencé, colocando mi bolso sobre la mesa de centro con movimientos deliberados. Mi voz había adquirido una autoridad que jamás había usado en esa casa.
Roberto intentó interrumpirme, pero levanté mi mano con tal firmeza que se quedó callado inmediatamente. Primero, Roberto, ya he contactado a un abogado especializado en divorcios. Tu comportamiento fraudulento nos dará ventaja en la repartición de bienes. La casa, las cuentas que creías secretas, todo será evaluado legalmente. Carmen, podemos hablar de esto como adultos. Drenia, comenzó Roberto con un tono conciliador que no había usado jamás conmigo. ¿Adultos? Como adultos que mantienen familias secretas durante 10 años. ¿Como adultos que roban dinero de sus esposas para financiar sus aventuras? Ya es demasiado tarde para conversaciones, Roberto. Saqué un sobre de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Las fotografías de Roberto con Patricia y su hija se desperdigaron como cartas de póker. Diego y Sofía se acercaron para ver las imágenes, sus expresiones cambiando de confusión a shock absoluto. «Papá tiene otra familia. Component placement», susurró Sofía con voz quebrada. «Tenía», corregí, «porque ahora Patricia sabrá quién financiaba realmente su estilo de vida. Le envié copias de todos los estados de cuenta esta mañana». Roberto se puso de pie bruscamente, su cara enrojeciendo de ira. «No tenías derecho a hacer eso. Tenía todo el derecho del mundo. Era mi dinero también el que estabas gastando en tu otra mujer». El ambiente se volvió eléctrico. Mis hijos parecían estar procesando que el padre perfecto que tanto admiraban era un mentiroso compulsivo. Segundo, continué dirigiéndome hacia Diego. Tu carrera criminal terminó oficialmente hoy. He entregado información anónima a las autoridades sobre el almacén donde trabajabas. En este momento, probablemente están realizando una redada. Diego saltó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Mamá, ¿qué hiciste? Pueden arrestarme». Deberías haber pensado en esas consecuencias antes de convertir mi casa en el centro de operaciones de tus actividades ilegales, respondí con frialdad. Afortunadamente para ti, también contraté a un abogado penalista. Si cooperas completamente con las autoridades, podemos negociar una sentencia reducida. ¿Estás loca? Eres mi madre. Se supone que debes protegerme. Te protegí durante 19 años, Diego. Te di amor incondicional. Sacrifiqué mis sueños por ti. Trabajé turnos dobles para darte todo lo que querías. Y tú me pagaste convirtiéndote en un criminal que puso en riesgo mi reputación legal. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego, pero ya no me conmovían. Había llorado suficientes lágrimas por él durante 2 décadas. Tercero, dije volviéndome hacia Sofía. Tu pequeño negocio de prostitución también acabó. He contactado a los padres de las otras chicas involucradas y a las autoridades escolares. Sofía se desplomó sobre el sofá, sollozando histéricamente. «Mamá, arruinaste mi vida». «Tú arruinaste tu propia vida, Sofía. Yo simplemente evité que arruinaras también la mía». Roberto había empezado a caminar nerviosamente por la sala. «Carmen, esto es venganza irracional. Podemos resolver nuestros problemas sin destruir a toda la familia». ¿Destruir a la familia? La familia se destruyó hace años, Roberto. Ustedes se encargaron de eso perfectamente sin mi ayuda. Saqué otro conjunto de documentos de mi bolso. Estos son los papeles de divorcio. Puedes firmarlos voluntariamente y negociar una separación civilizada, o puedes resistirte y enfrentar un proceso judicial donde todas sus actividades ilegales se harán públicas. «No puedes hacernos esto», murmuró Diego con desesperación. «Somos tu familia». Una familia que me humilló públicamente, que robó mi dinero, que me convirtió en cómplice involuntaria de crímenes, que me hizo invisible en mi propia casa durante décadas.
respondí enumerando cada agravio con precisión quirúrgica. El silencio que siguió fue sepulcral. Por primera vez en años ellos no tenían poder sobre mí. No podían manipularme con culpa, no podían intimidarme con gritos, no podían controlarme con amenazas. Tienen 24 horas para decidir cómo quieren manejar esta situación, anuncié dirigiéndome hacia la puerta. Pueden cooperar y minimizar el daño, o pueden resistirse y enfrentar las consecuencias completas. ¿A dónde vas?, Zrenia preguntó Roberto con pánico evidente. A vivir mi vida por primera vez en 20 años, respondí abriendo la puerta. Algo que debería haber hecho mucho antes. Los dejé ahí, sentados entre los escombros de sus mentiras, enfrentando finalmente las consecuencias de años de maltrato y traición. La libertad nunca había sabido tan dulce. 6 meses después de aquel día transformador, estoy sentada en mi apartamento nuevo, un espacio luminoso que refleja exactamente quién soy ahora. Las paredes están pintadas de colores que me gustan, los muebles son cómodos pero elegantes, y por primera vez en décadas, cada objeto aquí me pertenece completamente. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Roberto, enfrentado con evidencias irrefutables de su doble vida, aceptó un acuerdo que me favorecía considerablemente. Recibí la mitad del valor de la casa, acceso a las cuentas bancarias ocultas y una compensación por los años de explotación económica. Patricia, su amante, lo dejó cuando descubrió que había estado engañándola también sobre su situación financiera real. Diego actualmente cumple servicio comunitario y libertad condicional. Su cooperación con las autoridades le evitó la cárcel, pero tuvo que devolver todo el dinero robado y cerrar definitivamente sus operaciones ilegales. La última vez que hablamos, me pidió disculpas con lágrimas genuinas. «Mamá, nunca entendí lo que tú hacías por nosotros hasta que lo perdí todo», me dijo. Le respondí con honestidad. «Diego, yo te amé incondicionalmente durante 19 años. Ahora vas a tener que ganarte mi respeto y mi confianza nuevamente». Sofía tuvo que cambiar de colegio después de que se expusiera su involucramiento en actividades ilegales. Está recibiendo terapia psicológica y, sorprendentemente, ha comenzado a mostrar signos de reflexión genuina sobre sus decisiones. Me llama ocasionalmente, conversaciones que son corteses pero distantes. «Mamá, ¿algún día podrás perdonarnos completamente?», Zrenia me preguntó la semana pasada. «El perdón es un proceso, Sofía», le expliqué. «Pero la confianza se construye con acciones, no con palabras». Mi trabajo ha florecido espectacularmente. El señor Martínez me ofreció una posición de gerencia cuando vio mi nueva actitud profesional. «Carmen, usted siempre tuvo el talento», me dijo. «Solo necesitaba la confianza para mostrarlo». Tengo 3 empleados bajo mi supervisión ahora y he implementado sistemas de eficiencia que han aumentado significativamente la productividad de la oficina. Mi salario se ha duplicado en estos meses. Más importante aún, he recuperado mi vida social. Lucía y yo nos hemos vuelto amigas cercanas. Salimos los fines de semana, vamos a restaurantes, al cine, a eventos culturales. He conocido a otras mujeres fascinantes que han pasado por transformaciones similares. «Nunca es demasiado tarde para renacer», me dijo Elena, una compañera de trabajo que se divorció a los 50 años. «La vida real comienza cuando dejas de vivir para complacer a otros». Físicamente, el cambio ha sido revolucionario. He perdido 15 kilos naturalmente. Mi piel tiene una luminosidad que no tenía desde mi juventud. Y mi postura refleja la seguridad interior que he desarrollado. Las personas me miran por la calle. Y no con lástima como antes, sino con admiración.
He comenzado clases de baile los sábados por la tarde. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo, porque estaba ocupada sirviendo a una familia que no me valoraba. El instructor, un hombre elegante de mi edad, me ha invitado a cenar varias veces. Aún no estoy lista para una relación romántica, pero me halaga saber que soy deseable nuevamente. La soledad que tanto temía resultó ser libertad disfrazada. Despierto cada mañana sin ansiedad, sin miedo, sin la necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo. Tomo decisiones pensando únicamente en mi bienestar. Algo que suena egoísta, pero que en realidad es simplemente saludable. Roberto intentó contactarme hace un mes, supuestamente para reconciliarse. Su nueva realidad sin apoyo doméstico gratuito y sin acceso a mi dinero lo ha golpeado duramente. Le dije claramente que esa puerta estaba cerrada para siempre. Carmen, podríamos intentarlo de nuevo. He aprendido a valorarte. Me suplicó por teléfono. Roberto, yo también aprendí algo importante, a valorarme a mí misma. Y eso significa no regresar nunca a una relación donde fui invisible. Mis padres, que inicialmente se preocuparon por mi decisión de divorciarme, ahora están orgullosos de la mujer en la que me he convertido. Mija, recuperaste la luz en tus ojos, me dijo mi madre la última vez que la visité. Cada día confirmo que la decisión más valiente de mi vida fue dejar de ser víctima de personas que confundían mi amor con debilidad. Ahora entiendo que la dignidad personal y el autocuidado no son egoísmo. Son actos de amor propio que me permiten amar a otros desde un lugar auténtico. La historia que comenzó con humillación terminó con liberación. Finalmente soy libre de ser quien realmente soy.